Bien, la última clase estábamos revisando el tema relacionado al esquema de la base de datos retail, la cual me hubiese gustado que hayan podido revisar. Si bien la base de datos es de alguna forma grande en su implementación transaccional, y luego veíamos en base al modelo que se haya aplicado para poder obtener recursos en base a los criterios de carácter dimensional, ¿no? En el cual, para recordar, hablábamos de una tabla de hechos y de tablas de dimensiones, ¿no? Las cuales le daban criterio justamente a la tabla con la que, o las tablas con las que trabajábamos, ¿no? El esquema ya lo hemos visto, justamente fue lo último que revisamos en la sesión anterior, ¿no? La que trabajamos. No se olviden de que estamos trabajando con dos implementaciones, una que viene a ser transaccional y la otra la implementación dimensional, ¿no? Siempre es bueno revisar el esquema, como les indicaba, así que, bueno, hay que tomarlo en cuenta esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy va a ser, pues, la carga de dimensiones, ¿de acuerdo? Respecto al esquema dimensional que tenemos por acá, que es Retail DWH, como tal, en el cual, si ustedes recordarán, como disposición teníamos, pues, además de otros recursos, por ejemplo, las ventas, ¿no? Que estaban relacionados en base a este esquema. Vamos a ver cómo se implementan, cómo están cargados, qué tipo de información registra. No está de más recalcarles que la tabla de hechos o fact, como se le suele llamar aquí en la especificación, considera como claves de recurso a todas ellas, las que ustedes observan, ¿no? ¿Sí? Las tenemos ahí tanto para cada una de las dimensiones que son, pues, las otras tablas, y por otra parte parámetros de carácter calculable, ¿no? Como ustedes bien recordarán, así como puede ser un número de documento, aunque es discutible, la cantidad, un precio en soles, un precio en dólares, valores, repito, calculables, ¿no? Los cuales vamos a poder observar. Bien, entonces lo que vamos a hacer para poder cargar las dimensiones es ubicarnos eh, en el recurso del Data Tools, vamos a cerrar cualquier solución que hubiese y vamos a crear un ETL rápido y sencillo para poder obtener información desde la implementación transaccional y llevarla a nuestra implementación, vamos a decir, dimensional. ¿De acuerdo? Vamos a crear un nuevo proyecto de Integration Service. Ustedes dirán, profe, pero ya estamos viendo estas alcances. Sí, vamos. Retail, ¿ya? ¿No está en el disco D? Fíjate por si acaso. Sí está, pero no la han restaurado. Pues ya se los pasé a todos, ¿no? A ver, traten de buscarlo. ¿Está? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, entonces no nos retrasamos. Integration Services le van a poner de nombre ETL Retail, ¿de acuerdo? ETL-Retail. Le vamos a dar a aceptar. Esperamos un momento. Vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo y plano posible, ¿de acuerdo? El paquete que está creado dentro de Integration Services lo vamos a omitir, es decir, lo vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Hay un paquete que por defecto se crea, ¿verdad? Lo vamos a eliminar. Y ahora nos vamos a dirigir al administrador de conexiones de OLEDB, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Clic derecho, nuevo administrador de conexiones, ¿de acuerdo? Recordarán esta interfaz en la cual podíamos y observábamos todos los tipos de orígenes de datos que tenemos para poder obtener información, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hagan el dato todos. Es rápido esta parte, porque ya lo hemos visto varias veces. ¿Verdad? ¿No? Tenemos el data tools a la par. Veremos que
Ya. Pero vamos viendo esta parte. Vamos. Archivo, nuevo, proyecto de Integration Services, lo que veníamos creando anteriormente. ¿Ya? A ver, algo así, algo así. Archivo, nuevo, proyecto de Integration Services. ¿Y qué nombre le habíamos puesto? ETL Retail. ¿Ya? Nada más le das tu aceptar. Y seguidamente aquí al lado izquierdo vamos a encontrar los recursos. Dentro de paquetes SSIS debe haber un package, ¿verdad? Dentro de esta categoría hay un paquete, ¿verdad? Le dan clic derecho y lo eliminan. ¿De acuerdo? Le dan clic derecho y lo eliminan. Seguidamente van a tener acá el administrador de conexiones, el cual está vacío en este momento. ¿Estamos ahí ahora sí? Y le vamos a poner nuevo administrador de conexiones. Acá van a aparecer todos los recursos. El que utilizamos para el origen de datos con el que estamos trabajando es de tipo OLEDB. ¿De acuerdo? Búsquenlo por favor, OLEDB. ¿Correcto? ¿Sí? Le damos agregar y les va a llevar a esta interfaz. Probablemente aparezcan los recursos que anteriormente hemos ido utilizando. Sin embargo, de estos me interesan dos fundamentalmente, que son estos de acá, los cuales probablemente no los tengan. Ya, no aparecen. Los voy a eliminar, tampoco van a aparecer para mí. Lo vamos a hacer nuevamente. Así debería estar. Con cualquier otra cosa menos esas bases de datos. OLEDB son las siglas del conector que utiliza el Data Tools para poder traer información desde el gestor de base de datos SQL Server. Es un administrador. Es más, ahí antes, a ver, no están de más. Si se darán cuenta en la interfaz, hay una breve descripción. Le dice, ¿no? Miren, administrador de conexiones para conexiones OLEDB en función a ese criterio. ¿Dónde está ubicado y en qué versión? Esto en algunos trabajos de manera muy especializada se requiere conocer ese detalle. Pero básicamente es como un manejador, como les indican, es un driver, ¿no? Alguien que básicamente nos da esa descripción. Bueno, lo que necesitamos es justamente una conexión hacia nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Para ello le van a dar nueva, acá sale el administrador, le van a dar punto, o si quieren escriben el nombre de la máquina, con un contra slash anteponiéndose a la misma, y seguidamente eligen la base de datos con la que vamos a trabajar. ¿Con cuál vamos a empezar? Con retail, de tipo transaccional, es decir, el que dice retail simplemente. ¿De acuerdo? A ver, les voy a ayudar a quienes estén con... Antes de darle a aceptar en esta parte, hay un botón que indica probar conexión, ¿correcto? Bueno, dice se probó correctamente la conexión, no hay ningún problema. Le damos a aceptar. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos entonces la conexión a retail. Eso es lo que necesitamos. Por el momento, como vamos a generar un proceso de extracción de información, simplemente le damos a aceptar. Y listo. Vamos a tener aquí el recurso del administrador de conexiones que se basa en localhost, porque estoy corriendo en la misma máquina, pero le vamos a cambiar el nombre, como que no indica mucho. Clic derecho a la conexión, cambiar nombre. ¿Qué le van a poner? Retail origen. A diferencia de lo que hemos estado haciendo antes, a las conexiones que nosotros vamos a disponer acá, pues vamos a dar ya la especificación. ¿En qué sentido? De dirección. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? En este caso, este retail transaccional, ¿qué nos va a hacer? Que nos va a proporcionar la información. En este caso, las dimensiones a cargar en nuestro cubo. ¿De acuerdo? Ya el recurso. ¿Vale? Ya, ¿estamos? Vamos a restablecer los resultados. Vamos a poner cuadro de herramientas. Análisis service, así es. No, integration service, pero vamos a generar dimensiones. Listo, ya tienes que paquete. ¿Ya tienes server? ¿No después? Sí. Ya. Este paquete lo vamos a eliminar, para hacer todo desde cero.
realizar la conexión por política general nueva, es OLED, agregar, no tenemos conexión a retail, pero retail existe en la base de datos. Ya, entonces vamos a ir de nuevo, vamos a verificar eso, con un punto, si no carga, ¿qué crees que se ve? El servicio puede tener este problema. No sé si está acuerdo. A veces entonces lo vamos a iniciar. Sí, pues, perfecto. Vamos un momento. No hay hotel. Lo puedes restablecer, puedes restaurar los dos. Ya tienes el crédito, vas a que tú lo has escrito. Bueno, es que sabes por qué no te muestra, porque probablemente el servicio esté agotado. Especializado. Normalmente sí, aquí para siempre los otros. Lo que pasa es que se puede ser normalmente debe poner un servidor que es una que no se paga. Entonces no debemos. No es GTI, no lo hemos establecido, es que te lo has copiado o no lo tenemos. Lo tengo ahí, ¿no? Repito. Lo que pasa es que como es un nombre compuesto, lo que tenemos aquí, este debe ponerse entre corchetes para que no tenga ninguna excepción, ¿de acuerdo? Y no genere un error. Listo. Ahora sí. Lo ejecuto y bueno, tenemos acá los registros de los ítems, ¿no? Tenemos un código de ítem, el ítem en sí, su descripción, la cantidad de unidades, el peso unitario de cada uno de ellos, su código de barras, la marca del ítem, un grupo de ítem y la línea en la cual está, si es que están registrados, ¿no? Si se podrán dar cuenta, ahí tenemos una dimensión basado pues en uno de sus campos, que es la línea de ítem, ¿no? Que dice línea alta, no registrado o línea baja, ¿no? Son los parámetros que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Dónde podemos encontrar esa información? Si analizamos un poco la base de datos de donde hemos traído esa información en retail, tenemos precisamente ítem ahí también, ¿no? Quiero que noten la diferencia frente a ese detalle. Vamos a agarrar ítem, perdón, no del diagrama, sino de la tabla, aquí, ¿no? Y no sé si pueden encontrar la diferencia que hay respecto al otro atributo, o al otro objeto en todo caso. ¿Se puede ver? Aquí está, ¿no? Naturalmente en el aspecto de dimensión hay más atributos que en el otro, ¿de acuerdo? Vamos a notar la diferencia y cómo es que esto se ha generado desde Integration Services, porque esto sale desde ese lugar para poder explotarlo en todo caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Regresamos al Data Tools, vamos a crear un nuevo paquete de Integration Services, ¿sí? Vacío totalmente,
Vamos a agregar un nuevo flujo de datos al escenario, ustedes ya saben hacer ello, y le vamos a poner como tarea, en nombre, cargar dimensión ítem, ¿de acuerdo? Cargar dimensión ítem, le van a poner ese nombre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿en base a qué va a estar definida la carga de esa dimensión? Va a ser la información que acá ya se tiene y es a la que vamos a llegar de una u otra forma, ¿de acuerdo? Como les decía, esa información viene de lo que nosotros tenemos aquí, de retail, ma.item, que es la tabla justamente por la cual vamos a procesar dicha información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Data Tools vamos a entrar a esta tarea de flujo de datos y dentro de la misma vamos a insertar un origen. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo eran las conexiones que hemos generado? OLEDB. Entonces, nosotros aquí en favoritos vamos a buscar OLEDB, pero estoy seguro que no aparece. Ya, no se preocupen, está aquí abajo, donde dice otros destinos. ¿Sí? ¿Lo ubican? En otros destinos debe estar destino de OLEDB, ¿correcto? Y origen de OLEDB también. ¿Lo ubican? En mi caso ya no aparece. ¿Aparece pero en su caso? Destino de OLEDB y origen más abajo, ¿no? Pero más arriba. En otros orígenes y en otros destinos. Hay dos categorías. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a dar clic derecho al recurso y le van a poner mover a favoritos. ¿Por qué le van a poner? Porque es lo que vamos a utilizar bastante. ¿De acuerdo? Para que lo vean en primera instancia. Entonces, debería aparecer esa acá arriba. ¿Aparece o no aparece? Debería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a agregar un origen de OLEDB a la tarea de flujo de datos que se denomina cargar dimensión ítem. ¿De acuerdo? Vamos a llevar el origen de OLEDB. Vamos a tener ese recurso, le vamos a cambiar la denominación y ¿qué le pondríamos? ¿Qué es lo que vamos a traer? El ítem, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que leer, llámenlo aunque sea de esa forma, o cargar, como quieran, o obtener el ítem que viene de esa tabla, ¿de acuerdo? Listo. Nos da una alerta, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente qué es lo que se va a generar. Entonces le damos doble clic y nos va a llevar a esta ventana, que ya la conocen bastante, ¿verdad? Aquí hay un detalle. El administrador de conexiones por defecto me está recomendando una conexión. ¿Cuál es? Retail destino. ¿Es correcto? No. ¿Qué deberíamos seleccionar? Origen. Muy bien. ¿Para qué? Para que al yo seleccionarlo, en el nombre de tabla o la vista, pueda seleccionar la tabla que corresponda. ¿Y cuál es esa tabla? MA ítem. Ese prefijo que ven en el nombre de las tablas, ¿a qué hacía referencia? ¿Se acuerdan? A la categoría a la que pertenece, ¿verdad? Porque así como hay de repente la sección de... ¿Qué sección será esta MA? ¿Les suena? ¿Marketing? ¿Algo? De repente, ¿ya? Vamos a ver eso al final. Ahí se van a dar cuenta cuando lo preprocesemos. Vamos a ponerle entonces ítem. Si quieren ver que la conexión es válida, en la parte inferior hay un botón que dice vista previa. Van a poder observar los recursos. Ah, la conexión es correcta. Esto les muestra solamente los 200 primeros registros, ¿sí? Para solamente visualizarlos momentáneamente y listo. Pero ahora, habrán visto que cuando hacía yo la consulta a la tabla ítem, obteníamos pues bastantes campos, ¿verdad? Pero díganme, ¿vamos a necesitar todos? ¿Qué opinan? Bueno, profesor, la opinión partirá por qué tipo de información requiero de esta tabla, ¿no? Y es que así como tengo pues el nombre del ítem, tengo un código auxiliar, una descripción, una unidad de medida, un código de clase, una ubicación, una creación, un peso unitario, un código de barras, un código de tipo, marca y la clase del ítem, ¿no? Por ejemplo, este código de clases no me interesa, no lo necesito.
Tampoco necesito el código de tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué más no necesito? Ustedes dirán, profe, ¿por qué está haciendo la clasificación de esa forma? ¿Alguna idea? Recuerden los fundamentos. ¿Qué decíamos en el fundamento? Que las dimensiones tenían campos de qué tipo? ¿Numéricos o textuales? Ya tenemos dos objetos, la tabla de hechos y la de dimensiones. La tabla de hechos, partamos por ahí. ¿Qué tenían? Las claves principales, pero también campos calculables, números. Y las de dimensiones, por defecto, solo texto, ¿verdad? Entonces, código de tipo, ¿qué cosa era? Un número. El código de clase, también un número. Profe, entonces el ítem también lo podría quitar porque es un número. En este caso no, ¿por qué? Porque es la clave principal, es el atributo identificador de todos los registros de esa tabla. ¿Sí o no? ¿Lo puedo quitar? No, porque no habría forma de diferenciarlos unitariamente. Entonces, ahí es el detalle. ¿De acuerdo? ¿Algún otro campo? Eso lo pueden observar ¿dónde? Aquí en la consulta, ¿no? Ahí tenemos pues el código auxiliar. También podría ser, ¿no? Pero ya dijimos, el código auxiliar, en la analogía y en los ejemplos que hemos visto, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, al DNI, ¿no? Es cierto, es un número, pero ¿vamos a sumar, vamos a restar con él? No, entonces lo dejamos. El código de clases, bueno, ese sí, me parece. En la ubicación, no, porque tiene una letra, si se darán cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos por ahí. El peso unitario, ¿podría ser? ¿Qué opina? El peso unitario, unidad, peso unidad, que está acá. ¿Es numérico? ¿Es calculable o no? Claro, entonces también lo podríamos omitir, ¿sí o no? Vamos a hacer una excepción en esa parte. Vamos a dejar ese campo y vamos a ver qué pasa. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes son conscientes de que esto, por lo general, no debería estar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con ese detalle? Se van a dar cuenta que la regla cambia un poco. En las tablas de hechos, definitivamente, los campos tienen que ser las claves primarias de las dimensiones y campos calculables. En cambio, en una dimensión, ¿qué cosa tenemos? Y la descripción lo decía, si han visto las diapositivas nuevamente. Por lo general, o sea, no en todos los casos, deberían ir campos textuales. Pero si va algún numérico por ahí, puede ir. Pero vamos a ver qué sucede también. Pero puede ir. O sea, con eso no digo tampoco que el resultado esté mal. Al final el planteamiento lo damos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener ese detalle. ¿Listo? No tengo nada más que definir como elemento de origen. Le doy a aceptar y voy a tener ese detalle, ¿no? Ahora, decía esto porque, por ejemplo, ¿qué campo quitamos? El ítem clases, ¿no? ¿Se acuerdan ese campo? ¿Qué cosa tiene ese ítem clases, por ejemplo? La tabla, ¿no? Por acá pueden buscar esa tabla, ítem clases. Bueno, tenemos pues el código, tenemos el nombre de la clase y bueno, solamente necesitamos hacer referencia a los datos textuales que este tiene, si se podrán dar cuenta. Son más que todo elementos de tipo clasificación, ¿de acuerdo? Si se darán cuenta, la base de datos tiene bastante información, así que mientras más nos inmiscuyamos en la figura que hay, en el giro, cómo es que funcionan las cosas aquí, va a ser mejor y más entendible el tema de por qué eliminamos algunos campos y dejamos otros, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta ese detalle. Bien. Ahora, luego de definir ese criterio, ¿qué más necesitamos? Claro, necesitamos un destino, pero tenemos que hacer algo respecto a la información que se tiene en ítem. A ver, observen, si hay un criterio muy bien, es ordenar de repente, pero eso de repente necesitará alguna mezcla, hay que obtener algo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de repente necesitamos, no sé, obtener la información de las clases de productos que tenemos o ítems y categorizarlos de repente, ¿no? En base a al nivel al que pertenecen o de repente a no sé, al código de clase que tuviesen. Ustedes verán acá hay pues un código el cual justamente también define al producto, ¿no? Al ítem. Voy a cerrar esto. Vamos a verlo por acá. Aquí, ¿no?
Tengo pues, por ejemplo, el ítem, tengo el código del ítem y además, bueno, no tengo alguna otra categoría más que se le pueda asociar y en el diagrama naturalmente tampoco se observa, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos de aplicar criterios a que yo les diga, ¿no? ¿Sabes qué? Muéstrame por cada categoría cada uno de los ítems. ¿Y esto a qué nos conllevaba? A algo que ustedes han implementado antes, que eran los inner joins, ¿verdad? En los cuales tomábamos las tablas que contienen pues esa información y que nos lo devuelven, ¿no? Solo que había un detalle con los inner joins, que eran de carácter estático, es decir, que nos mostraban solamente un clasificador y un tipo determinado de resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma dinamizar ese resultado? Bueno, definiendo dimensiones y obteniendo la información en base a los campos que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y es que, por ejemplo, la información que nosotros podamos necesitar podría ir más o menos con este criterio. A ver si me ayudan a redactarlo. Vamos a recordar, bien rápido. Le vamos a poner, aunque sea alias. Yo lo voy a copiar rápidamente, solamente poniéndole una denominación. Creo que la identificación que hemos puesto es esta. Item clases, le voy a llamar A. O bueno, vamos a sacar los campos. A ver, no hay problema, no lo borren si es que lo ha puesto. Voy a poner los inner joins en todo caso para que no se confundan. Vamos a poner la tabla ma.itemClasses. Debo estar usando la base de datos retail. Item classes, inner join. Y bueno, le voy a llamar A. Y a la siguiente que es ma.item. Bueno, vamos a sacar otra vez item classes como especificación. A ver, voy a hacer un poco más pequeño para que se vea. Vamos a poner item classes. Nombre clases. A ver, esto aparece como otro recurso. ¿Qué nombre le damos a esto? Familia, ya. Apunto item clases. Apunto nombre clases. Familia. Nombre clases. Familia. Vamos a cortarlo. Nombre clases grupo. Lo vamos a categorizar. Ahorita les explico por qué. ma.item classes. Lo voy a llamar A. Inner join. ma.item classes B. On. Solamente los 5 primeros caracteres del lado izquierdo del campo a.código clases 5 igual a b.código clases inner join. Se vea esto mejor, lo voy a pasar acá. ma.item classes C, donde del lado izquierdo de la tabla b.código clases solo los dos primeros caracteres vamos a tomar código de clases para que solamente clasifique a aquellos cuyo nivel, no sé si se acuerdan de ese campo, lo vamos a ver, coincida con, no sé, 3 estrellas, que sean de esa categoría, pero que también el nivel de otros sea de 2 estrellas
y que por otra parte, en la tercera tabla, el nivel sea de 1 estrella. ¿De acuerdo? Cópienlo por favor, mientras voy explicando qué es lo que tenemos acá. Vean. Inicialmente decíamos que los senior joins nos permitían obtener información que se encontraba en diferentes tablas, ¿verdad? Pero si se darán cuenta, en este caso estoy agarrando una misma tabla para poder hacer una clasificación. Ustedes dirán, pero era más fácil de repente utilizar una función de agregación, ¿verdad? Y sí, pues lo normal eso se hace, pero en una base de datos de tipo transaccional. Pero nosotros ya no estamos, bueno, no vamos a trabajar directamente con la base de datos transaccional. Y es que cuando la migremos hacia una de tipo dimensional, solamente vamos a tener dos clasificadores, una tabla de hechos y sus dimensiones. Como les decía, en las dimensiones solamente van a haber elementos de tipo textual, y en la tabla de hechos, elementos calculables. Entonces, bajo esa premisa, yo no puedo utilizar respecto a esta información, ¿qué cosa? Funciones de agregación. Porque no voy a poder contar, no voy a poder sumar, no voy a poder promediar, no voy a poder hacer nada de ello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Estoy agarrando las clases de los ítems, en los cuales han sido categorizados, para ustedes pueden estar por acá. Tenemos una subfamilia, porque los ítems tienen pues, un grupo mayor, que son, por ejemplo, una marca de porcelana, decimos que son objetos de porcelana, pero de porcelana hay un montón de cosas. Hay, por ejemplo, una línea llamada rotunda, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un clasificador, una de complementos, una línea llamada British Forense 2001, por ejemplo, y dentro de ellos hay todavía una subcategoría. De repente, línea rotunda, 906 Valencia, decorado, rural, acante inglés, que son pues variantes, ¿no? De la misma. No sé si se entiende la lógica. Lo que pasa es que en el orden que lo he dado, se ha ido de derecha a izquierda. Pero no es manera de verlo de izquierda a derecha, como cuando vemos pues, país, provincia, distrito, ¿no? No lo podemos ver. Y bueno, el clasificador que tiene ese recurso. ¿De dónde ha salido esta información? De la tabla select asterisco from item clases, ¿verdad? De ahí. De ahí estamos, pues, ¿no? La principal, inclusive por el nivel, ¿no? Que es lo que hemos especificado. La descripción completa del producto y, bueno, sus detalles. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos. En función a la información, a la data que hay en esta tabla, se ha ido generando dicho recurso, que a su vez se ha ido combinando con otra tabla. ¿Dónde vemos el nombre de las tablas que hemos utilizado? Al lado de los inner joins, ¿verdad? ¿Qué tenemos? From item classes. Inner join item classes. Un recurso inner join item classes. Eso es lo que tenemos y lo que hemos generado. ¿De acuerdo? Bueno, en la consulta no vamos a ahondar mucho. ¿Tienen esa consulta, por favor? Necesito que la implementen. Rápidamente. La necesitamos. Nosotros hemos obtenido esta tabla. Copiamos entonces este recurso y vamos a observar. ¿Qué cosa estamos haciendo acá? Hemos identificado pues el grupo y la familia a la cual pertenece cada uno de los ítems dentro de esta base de datos, ¿verdad? Es lo que tenemos, están categorizados. Pero lo que vamos a hacer es buscarlos y vamos a tratar de clasificarlos, ¿de acuerdo? Para ello, en Integration Services vamos a encontrar un recurso de criterio común llamado búsqueda. No sé si lo pueden observar acá. ¿Sí? Llévenlo por favor al escenario e insértenlo. ¿Sí? Vamos a tomar el recurso denominado búsqueda. ¿De acuerdo? Vamos a estar en búsqueda entonces. Vamos a cambiarle la denominación. ¿Y qué es lo que vamos a decir a este recurso? El cual nos va a permitir clasificar justamente ese recurso. Vamos a poner buscar, clasificación entre grupo, familia y subfamilia. No sé si pueden encontrarle la figura. Si no, lo vamos a ver en un momento. Pero lo que hace este clasificador va a ser justamente ese criterio. ¿De acuerdo? Bueno, y más que ese criterio va a ser una, ¿cómo le podemos decir? Una transformación, ¿no? Del recurso. ¿Sí? La extracción ya la hemos definido. Accedemos al mismo. Lo enlazamos, ¿no? Desde leer ítem.
y verificamos su descripción. Como se podrán dar cuenta, esta transformación como propiedad o como método permite ejecutar combinaciones de igualdad simples entre la entrada y un conjunto de datos de referencia. ¿Tenemos esas condiciones? Claro, tenemos un conjunto de entrada y tenemos un conjunto de datos de referencia. ¿Y quién es nuestra referencia? La consulta que acabamos de copiar, la que ustedes ya tienen. A ver, un momentito. Esa consulta, ¿de acuerdo? Es nuestra referencia. Seguidamente, ¿qué tenemos que especificar? Bueno, acá hay dos criterios a los cuales de alguna forma nos vamos a basar. Dependiendo del recurso computacional con el que trabajemos, podemos elegir el modo de caché, como se muestra en denominación. ¿Qué cosa es ese modo de qué es caché? Caché es una memoria de alto rendimiento, pero de poco tamaño dentro de la computadora, la cual nos permite ejecutar algunos procesos habitualmente comunes de manera más rápida. ¿De acuerdo? Y acá se puede utilizar ese recurso justamente para que ese proceso se haga de forma más rápida. En nuestro caso, vamos a usar la caché de manera completa, aunque en algunos casos podemos utilizar un recurso de carácter parcial o simplemente no lo podemos utilizar para que se haga el proceso como normalmente se ve. También podemos elegir el tipo de conexión a través de la administración de conexión de caché, si es que lo tenemos, o el que habitualmente estamos usando. ¿Cuál es? DOLDB, ¿verdad? Por tercera parte, lo que tenemos que indicar es la forma en cómo vamos a manipular las filas sin entradas coincidentes. ¿A qué hace referencia este criterio? Bueno, la información que vamos a traer en base a los dos parámetros que le estamos proporcionando son la información de la base de datos transaccional y la consulta de referencia. ¿De acuerdo? Estas no tienen entradas coincidentes. Por consecuencia, debemos de elegir la forma en cómo se van a manipular esas filas, esos registros. Bien podemos omitir ese error si es que en algún momento se presenta, lo cual en algunos casos presenta incongruencias en el resultado, o bien podemos redirigir las filas a salidas de errores, las cuales, si ustedes recordarán, estaban asociadas a esta propiedad salida de error, ¿verdad? Que era del tipo onProgress o onWaiting, como habíamos visto anteriormente. O también podemos generar un error o inducirlo para poder detectar de repente algún posible fallo. O finalmente, redirigir las filas a los resultados no coincidentes. ¿Para qué? Para que tengamos resultados o variables definidas íntegramente. Entonces vamos a elegir ese criterio, justamente. Redirigir las filas a resultados no coincidentes. Seguidamente, tenemos que definir el tema de la conexión. El tema de la conexión tiene que ir asociado también a la base de datos origen, no a destino. Y tiene que ir pues a la tabla de la cual hemos sacado esa información. ¿Y cuál es esa tabla? Ítem, clases. O MA ítem, clases, ¿correcto? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con ese resultado, se supone que la consulta viene a ser nuestra referencia. Por tanto, esa información debe estar en algún otro lugar. Voy a ir un momento al Management Studio y vamos a ver la siguiente tabla. Select asterisco from ma. A ver, ¿dónde podemos encontrar esos recursos? Allá. Vamos a ver esta tabla. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver acá? Vean. En la sección de contabilidad de nuestros recursos, a ver, voy a abrir el diagrama aunque sea. ¿Sí? Tenemos una tabla en la cual se especifica un voucher, ¿no? El cual está asociado justamente al ítem con el cual se procesa. Tenemos pues el registro de su periodo contable, el detalle del mismo voucher, el costo y el plan de cuentas con el cual se puede trabajar a niveles determinados. ¿De acuerdo? El resultado de la consulta asociada a ese criterio pues viene a ser pues el centro de costo, el detalle del voucher al cual está asociado y el centro de costo, ¿de acuerdo? El cual es variado en realidad. Hay más de 303.000 tuplas, ¿no? Registros, es bastante información en realidad, la cual está asociada a ese criterio. Y bueno, ¿a qué va con este punto?
a que los ítems van a aparecer justamente combinados con estos recursos en base a ese criterio, ¿de acuerdo? Sin embargo, en algunos casos, enlazar este tipo de información bajo esa implementación no nos da mucha lógica. Entonces, para redimir eso, ¿qué es lo que hicimos? Hemos tomado ítem clases, ¿verdad? Los hemos combinado para poder obtener el resultado que ustedes observaron en un principio. Entonces, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente aquí vamos a tener que elegir una tabla o una vista que ya existe como resultado, ¿de acuerdo? Sino que podemos hacer, fíjense acá abajo, usar los resultados de qué? De una consulta SQL. ¿Y cuál va a ser esa consulta en este caso? A ver un momentito. La que precisamente hemos generado acá, ¿de acuerdo? Y es que en algunos casos esto nos puede facilitar el trabajo, ¿de acuerdo? Ustedes saben hacer inner joins, entonces en algunos casos, si ven la posibilidad de implementarlo de esa forma un poco más sencilla, porque de repente ya lo dominamos, bueno, lo utilizamos, ¿de acuerdo? Y lo disponemos. Así sea una consulta o así sea un objeto, en la parte inferior vamos a observar una pequeña vista previa, ¿no? Del recurso y vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Así que por un lado o por otro, la implementación viene a ser literalmente la misma, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Muy bien. Ahora, como el resultado de nuestro inner join, ¿qué cosa viene a ser? Una consulta que está transformándose en base a un criterio de búsqueda, tenemos que elegir las columnas adecuadas justamente para este proceso de transformación en base a una búsqueda. Para ello, ¿qué hacemos? Nos dirigimos al lado izquierdo a la categoría columnas y ¿qué vamos a observar? Fíjense. ¿Cuál es nuestra columna de entrada? La tabla ítem, ¿sí o no? Es lo que observamos al lado izquierdo. Y al lado izquierdo, fíjense el nombre que tiene la entidad, eso me interesa bastante. Tenemos por una parte columna de entradas disponibles y por acá columna de ¿qué? De búsqueda, muy bien. Eso es lo que me interesa. Y además, en la parte inferior, en el espacio de trabajo de esa transformación de búsqueda, tenemos la columna de búsqueda, la operación de búsqueda y bueno, un alias o de repente un sobrenombre que se le pueda poner al campo que necesitemos. ¿Cuáles van a ser esas categorías? Y fíjense en el orden en que vamos a disponerlas. Vamos a poner primero subfamilia, familia y grupo. ¿De acuerdo? Repito, subfamilia, familia y grupo, que es lo que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, entre estas debería haber una relación, la cual no se está definiendo, pero que nosotros vamos a especificar en base a la consulta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el campo común en base a estas dos? Ítem clases, ¿verdad? Van a tomar ítem clases y sin soltar lo van a arrastrar hasta donde indica ítem clases exactamente. ¿De acuerdo? Y las vamos a relacionar. La columna de búsqueda aparece en el orden en que hemos mencionado. El alias, si desean ustedes para la salida en la transformación, si lo quieren cambiar, cámbienlo. De repente está feo de esa forma, de repente debe tener tildes, debe tener mayúsculas, yo qué sé. Y bueno, la operación de búsqueda, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a agregar como una columna nueva para la implementación. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Finalmente le damos a aceptar y va a verificar que el criterio de búsqueda queda totalmente limpio. No hay ningún error, ¿verdad? Pero recuerden, eso va a depender mucho de la lógica que nosotros le demos. Al final el recurso hace lo que nosotros le decimos, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber problemas por esa parte. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta o duda respecto de este elemento de transformación de búsqueda? Recuerden qué es lo que dice el recurso. ¿Qué dice acá? Esta transformación permite ejecutar combinaciones de igualdad simples entre la entrada, ¿no? Que es la tabla ítem en este caso, y un conjunto de datos de referencia. En este caso, ¿cuáles han sido? Los que hemos generado. Familia, no, perdón, grupo, familia y subfamilia, ¿no? Que son las tres especificaciones. ¿De acuerdo? Muy bien.
La especificación de cómo tratar las filas de igual forma, sin entradas coincidentes, en base al criterio de redirigir las filas a resultados no coincidentes, porque si coinciden simplemente se trasladan. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Pero eso no queda ahí. Resulta que también luego de clasificarlos entre grupo, familia y subfamilia, lo que necesito también, ¿qué cosa es? Clasificarlos entre cada uno de estos elementos de manera individual, ¿sí o no? Porque los tenemos agrupados. ¿A qué va este punto? Les decía que cuando nosotros queremos realizar una determinada consulta, ¿qué sucede? A ver, acuérdense el término. Tenemos que ser tenemos que granularizarlo lo más que se pueda. Es decir, hacer esa clasificación que si bien está en toda una tabla, en el momento en que nosotros queramos elegir un filtro, digamos, por familia, por subfamilia o por grupo, podamos elegirlos. Entonces, esa clasificación en este elemento está todavía agrupado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que granularlo, separarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con otro elemento de transformación de búsqueda. Entonces tomamos nuevamente otro elemento de búsqueda y le vamos a poner pues a buscar clasificación entre grupo, nada más. Aunque se voy a ubicar esto, vamos a ver un orden de carácter jerárquico para que se entienda. Y bueno, vamos a tomar la clasificación entre grupo, familia y subfamilia y lo vamos a relacionar junto al clasificador entre grupo. ¿De acuerdo? En este caso, cuando nosotros definamos dicha relación, ¿qué vamos a tener? Bueno, nos solicita, ¿no? Que nosotros definamos, pues, un componente de origen y un componente de destino, que de alguna forma contiene, pues, diferentes salidas y entradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo seleccionar? Una entrada y una salida para conectar, pues, dichos componentes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La entrada en este caso, ¿qué es? La entrada de búsqueda, ¿no? Y la salida, ¿qué vendría a ser? Si yo puedo desplegar esto y poder observar. ¿Qué elegimos en este caso? ¿Se acuerdan de ese criterio que habíamos elegido anteriormente? ¿Coincidentes o no coincidentes? No coincidentes, muy bien. Entonces, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Y fíjense que el recurso para ese criterio es bastante explícito. Les dice salida de entradas no coincidentes de búsqueda. No es un error, ojo, solamente está aclarando qué es lo que va a suceder en ese flujo. ¿De acuerdo? Como seguimos la misma lógica para ese criterio, vamos a acceder al transformador de búsqueda en este caso, y en la especificación de cómo tratar las filas, tiene que seguir la misma línea. ¿Por qué? Porque se está heredando de la transformación de búsqueda anterior. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Redirigir filas a resultados no coincidentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en base a ese detalle, tenemos que elegir también el origen de la conexión. ¿De dónde? Del retail origen. Y díganme, ¿la consulta será la misma o no? ¿Qué opinan? Regresemos un momento al Management Studio. ¿Qué opinan? ¿Será la misma o no será la misma? ¿Qué dicen? ¿La misma o no? A ver. Si es la misma, va a contemplar las tres categorías, ¿sí o no? ¿Eso es lo que estamos poniendo en esa disociación? No. Solamente estamos poniendo a nivel de qué? De campo, ¿sí o no? Entonces, la consulta, ¿cómo cambiaría en este caso? ¿Cómo cambiaría la consulta? Sería, pues, utilizaríamos a ítem clases en A o ya no. Ya no, ¿verdad? Entonces, solamente a quién consideramos. A B y a C, respectivamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a quitar de acá? ¿Cómo quitamos eso? A ver, ¿alguna idea?
Sería algo así. Ahora ustedes tienen la consulta y lo voy a ordenar. Un poquito más grande. Select b. Item classes. No se va a autocompletar mientras no tenga el recurso. Coma b. Nombre clases, ¿no? Aquí vamos a llamar familia. Coma c. Igual nombre clases, que vamos a llamar grupo. De la tabla ma.itemClasses b, inner join ma.itemClasses c, on left, ya está, es decir, los caracteres de la izquierda de b.código clases en dos caracteres del lado izquierdo, igual a c.código clases, donde b.nivel sea igual a solamente dos estrellas de categoría, porque es lo que hay ahí, y estamos descartando una de ellas, y c punto nivel sea de una estrella. Resultado, los ítems clases, la familia y el grupo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar ese recurso. ¿De acuerdo? Vamos a tener ítem clases, la familia y el grupo respectivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces la consulta. A ver, si vamos a tomar grupo y familia, en todo caso la disociación la haríamos 2 a 1. Vamos a hacer esto. Vean, miren. Yo voy a poner la consulta, voy a ver la vista previa. Y voy a definir las columnas en base a esos dos criterios. Primero, ¿qué defino? La relación. Ítem clases, ítem clases. Y vamos a ver familia y grupo respectivamente. ¿Y cómo se van a agregar? Como una columna nueva. ¿De acuerdo? Bien. Le voy a dar a aceptar y vamos a hacer algo acá. La clasificación que sea entre grupo y familia. ¿De acuerdo? Entre grupo y familia. Entonces vamos a tener ya ese detalle. ¿Por qué vamos a ponerlo de esta forma? ¿Y dónde queda la subfamilia? Bueno, los vamos a ir disociando a medida que haya pues la escala correspondiente. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿De acuerdo? Bien. Seguidamente, luego de tener el grupo familia, ¿qué tenemos que especificar? Aunque sea, voy a llevar esto para un lado. Otro criterio de búsqueda en el cual ya no tenga pues grupo y familia, sino simplemente ¿qué es? Buscar clasificación entre grupo. ¿De acuerdo? De igual forma, lo asocio, eso ustedes ya saben hacerlo, continúen por favor. La salida con entradas coincidentes o no coincidentes. No coincidentes. Le damos a aceptar
y de igual forma. La especificación del criterio como resultados a especificaciones no coincidentes, la conexión a través de una consulta. Ya teníamos este clasificador de nivel 2, teníamos de 3, ahora tenemos que hacerlo para el nivel 1. ¿Y cómo sería para el nivel 1? ¿Cómo sería para el nivel 1? Es más corto, porque simplemente omitimos B, ¿sí o no? Si se han dado cuenta, he quitado A, ahora voy a quitar B y solamente me va a quedar C. Entonces, ¿cómo sería? Select, a ver, a modo de recordar, le voy a poner C.item clases, C.nombre clases, aquí voy a llamar grupo, from, ¿qué tabla? ma.item clases, que voy a llamar C, donde C.nivel es igual a una estrella. ¿De acuerdo? Creo que con esto ustedes se pueden percatar de que el nivel, en base a las estrellas, hace referencia a quién. A grupo, familia y subfamilia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo he tomado de esta forma y no se los he dicho en un principio? Porque información de alguna forma, como les decía, va a venir así. Uno a veces quiere un clasificador. Yo quiero que diga primero, segundo y tercero, pero te lo van a dar con A, B y C. Y a veces va a estar disociado. Lo ideal sería que esté pues en una columnita que diga A, B, 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 A, C, B, A, C, B, y al costado simplemente lo repites y le digas, si es A, ponle primero, si no, ponle segundo, si no, ponle tercero, según corresponda, con una consulta. Pero habrán visto que eso a nivel de análisis es costoso. ¿Se acuerdan cuando vimos la base de datos FIFA, en donde cambiábamos el valor de inglés a español? A pesar de ser 17.000 filas, se tomó su tiempo, ¿sí o no? Por comparación, y eso es costoso. Si trabajamos con más registros como los que tenemos acá, no sé cuántos tenemos, en este registro 24, pero en la misma tabla hay como 300.000 registros. Es bastante. Lo dejamos y volvemos mañana, ¿sí o no? Pero eso es lo que pasa. Entonces, en algunos casos, la consulta de alguna forma nos va a ayudar, de alguna forma. Pero también se habrán podido dar cuenta de que eso, fácilmente, ¿dónde lo hemos podido hacer? Con el Query Designer, ¿verdad? Entonces, yo solamente voy a asumir esto como criterio, se lo voy a proporcionar en los siguientes ejemplos, pero sería bueno que agarren el diseñador de consultas. Ya sabemos usarlo, no es difícil invocarlo, si ustedes recordarán. Le damos clic derecho a un espacio vacío y nos vamos pues a diseñar consultas en el editor. ¿Y qué es lo que hacemos acá? En base a las tablas, nos puede insertar, ¿se acuerdan? Para generar los inner joins, el código se va a empezar a generar aquí. Veamos videos anteriores de SQL1. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí no nos compliquemos tanto. Solo que yo lo escribo para que se pueda entender. Aquí va. Entonces, el objetivo en esa parte era identificar el clasificador. Y bueno, ya tenemos aquí. Y entendemos de que el nivel con 1, 2 y 3 estrellas hace referencia a cada uno de los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Ya tenemos esta consulta? Lo llevamos entonces al transformador de búsqueda. Lo copiamos, nos vamos al Data Tools y lo pegamos. Vista previa. ¿Cuál es el problema? El origen, ¿no? Claro, el origen. Listo. Ahora sí, vista previa y tenemos el recurso. ¿Cuáles son los grupos? Hay un grupo principal, productos en proceso, servicios, porcelana Florencia, mercadería, suministros y gastos. ¿De acuerdo? Esos son los grupos. Muy bien. Seguidamente, en las columnas a detallar, ¿a quién debemos especificar siempre? Ítem clases. ¿Y a quién vamos a agregar? A grupo, nada más. ¿Verdad? El proceso de alguna forma se hace iterativo, es así. Hay que hacerlo, solamente se hace una vez porque la base de datos, como les decía, no cambia en su estructura por lo general. Así que no hay ningún problema. Y bueno, terminamos con esa característica. ¿Listo? El esquema como que se hace un poquito más grande. A ver, lo voy a reducir un poco por acá. Sí se ve, ¿verdad? Aunque ustedes lo tienen, así que no hay ningún problema.
Si quieren lo pueden apilar un poco más para que se distinga. Yo le he puesto a este nivel de escala para que se entienda qué es lo que se está haciendo, cómo se está disociando esa información. Y ustedes dirán por qué lo estamos haciendo de esa forma. En realidad, como dije en una parte, ¿no? Para poder definir esos elementos de manera específica y los podamos utilizar en ese recurso. Como están clasificados en base a ese criterio, al fin y al cabo, necesitamos en algún momento poder juntar esa información, ¿sí o no? Es decir, yo bien puedo generar una consulta que es más o menos lo que me proyecto hacer en base a un grupo, a una familia perdón, a una subfamilia, a una familia o a un grupo, ¿sí o no? Y a veces en nuestras consultas hacemos eso, decimos, vamos a obtener información en base, supuestamente a los ítems por grupo. Muy bien. Muéstramelos por familia. Muéstramelos por subfamilia. Es lo más habitual, ¿sí o no? Tú lo presentas en tu PPT y todo. Y la persona que te solicita la información te dice, muy bien, está perfecto, pero me hubiese gustado que lo compares entre familia y subfamilia. ¿Qué haces en realidad? Bueno, para mi familia no lo voy a poner, ¿no? Yo tal vez hay que estructurar, ¿sí o no? En este caso no. Como tenemos ya los elementos debidamente estructurados, lo que podemos hacer es tomar este camino donde está disociado o bien tomar el elemento de manera agrupada. Entonces, debemos de contar con un método o recurso el cual nos permita bifurcar, unir toda esa información. ¿Me encuentran alguna operación que nos permita hacer eso? Acabo de dar una palabra clave. Unir, ¿no es cierto? Observan aquí una categoría llamada unión de todo. Eso precisamente es lo que vamos a usar, ¿de acuerdo? Para bifurcar precisamente todos esos recursos. Entonces voy a tomarlo y lo voy a llevar aquí en la parte inferior. ¿Qué es lo que hace la unión de todo? Creo que por ahí pueden ver una breve descripción. Combina las filas de varios flujos de datos sin ordenarlos, ¿no? ¿Qué más dice? Por ejemplo, bueno, vamos a ver su descripción. No tiene todavía bifurcación. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahorita les doy la explicación. ¿De dónde va a salir? Va a salir precisamente de la conglomeración que tenemos pues en el clasificador grupo que tenemos aquí, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a jalar? Bueno, desde arriba a la unión de todo. Y fíjense que al realizar esa operación, a ver, voy a ocultar esto. Fíjense que al realizar esa operación, la salida, ¿sí? La salida de entradas se van a hacer coincidentes a la búsqueda. O sea que vamos a generar similitud entre los datos que estamos procesando, porque aparentemente eso es lo que nos sugiere, se darán cuenta, ¿no? Ahí hay una descripción, hay unas líneas que dicen salida de entradas coincidentes, ¿verdad? ¿Lo observan? Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero profesor, nosotros por acá lo hemos puesto de forma no coincidente. ¿Encuentran la diferencia entre esos dos criterios? ¿Por qué acá le hemos puesto no coincidentes y acá sale incluso de manera inmediata coincidente o de manera automática, si lo vamos a llamar de esa forma? ¿Le encuentran la forma, la diferencia? ¿Una idea? ¿Nada? Están durmiendo ya. A ver. ¿Por qué aquí donde estamos separándolos por criterio son no coincidentes y aquí cuando lo unimos por completo es coincidente? Definimos coincidente cuando el recurso va a agrupar a varios criterios. Y en este caso es lo que vamos a hacer por un lado, porque la información viene directamente desde acá. Pero cuando viene desde otro lado, o cuando vienen disociados, mejor dicho, tienen que ser no coincidentes, porque de lo contrario nos mostrarían todos los agrupamientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo pues voy a unir todo esto de forma coincidente directamente desde el criterio más completo
a traerlos desde los otros clasificadores, sean por grupo y familia en este caso, o simplemente por grupo. Quiero que se den cuenta de algo. Cuando nosotros inicialmente tomamos el controlador de búsqueda, solamente teníamos 2 elementos para el discover, ¿verdad? Fíjense que necesitamos más. Eso implica que lo puedo utilizar para tomar ese flujo. Entonces, van a agarrar este elemento, el flujo, y se lo van a llevar a la memoria de todo para que se multiplique. Pero hay un detalle, quiero que se den cuenta. Lo va a definir de forma coincidente. ¿Por qué? Porque lo va a casar con el criterio que nosotros estamos viendo desde el recurso general. Y en el último clasificador, ¿debemos hacer lo mismo o no? Claro. Bueno, solamente tiene una entrada. Pero aquí hay un detalle. Nos va a pedir que seleccionemos, pues, el tipo de salida. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Es coincidente o no coincidente? Bajo lo que acaban de ver. Coincidente. ¿Por qué? Porque se va a agrupar con el elemento que trae a todo el grupo. O bueno, a todo el conglomerado. Porque el grupo es una categoría, naturalmente. Entonces lo vamos a definir de manera coincidente. Aceptar. Listo. Y es lo que vamos a tener. No sé, bueno, quiero que no se traslapen, pero se puede entender cómo viene ese flujo, ¿no? ¿Sí? Al final, todos generan un trayecto unificado de recursos. Como un árbol, ¿no? Solo que este árbol completa, vamos a decir entre comillas, un ciclo, ¿de acuerdo? Aunque no lo es, porque ustedes entenderán que el ciclo debe tener dirección, ¿verdad? Y no hay dirección acá, al final bifurca en este punto. Así que no va a haber indeterminación en la información que nosotros vamos a generar. ¿De acuerdo? Listo. Ya hemos unido todo. ¿De acuerdo? Dentro del paquete con el que estamos trabajando. Vamos a verificar qué es lo que hay dentro de la unión de todo. Doble clic. ¿Qué tenemos? Bueno, la configuración de las propiedades, como se indica, utilizadas para combinar varias entradas en una salida mediante la creación de ¿qué? De asignaciones entre columnas. Eso es lo que necesitamos ahí. ¿De acuerdo? Y tenemos pues el ítem, el código auxiliar, pero en base a las fuentes de información que tenemos. Unión de todo 1, 2 y 3. Bueno, acá no se le puede poner un nombre, una denominación al recurso para saber de dónde provienen. Pero los recursos vienen de cada una de esas implementaciones. Sí, eso es lo que tenemos, ¿no? Listo. Vamos a darle a aceptar. A veces en la disposición de los recursos es bueno saber cómo estos se conglomeran en base a niveles. Y a veces estar moviéndolos a todos es un poquito complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá arriba tenemos un menú llamado formato, ¿no? ¿Lo ven? Y en formato hay una categoría llamada diseño automático. Y solo tiene una alternativa llamada diagrama. Denle clic, por favor. ¿Qué es lo que les permite hacer esto? Jerarquizar, ¿no? Nivelar todos los elementos y ver en qué grupos se ubican. No siempre va a ser del todo perfecto, pero va a depender del esquema. Pero de alguna manera te ayuda, ¿de acuerdo? Si es que de repente tú estás agregando todos y cada uno de esos elementos en los criterios que corresponden. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos todas las entradas coincidentes, no coincidentes, según corresponda a cada una de las implementaciones, y es lo que vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que viene a continuación va a ser pues la carga de dimensión propiamente ya sobre el recurso. Ya tenemos entonces la unificación de esos elementos en base al criterio que se ha solicitado con las consultas que hemos implementado. Lo único que han hecho ha sido quitar la categoría 2 a 2 y 1 a 1 finalmente. Y bueno, tenemos que cargar el recurso. Como esto es parte de un flujo de control en base a la solución con la que estamos trabajando, el nombre que debería tener es pues el de una dimensión, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a registrar en base a esa dimensión van a ser pues ventas en base a esos ítems por las categorías que nosotros observamos. Así que lo que van a hacer respecto al paquete con el que se está trabajando es cambiarle el nombre, ¿de acuerdo? Solo cámbiale el nombre, más no así
La extensión es muy importante. Le van a poner dim ventas. Dim, bueno, por dimensión, como ustedes recordarán. Y bueno, vamos a tener las ventas. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, en base a ese criterio, vamos a tener la unión de todo como tal. Teniendo el conglomerado, lo que vamos a hacer es agregarle un criterio de búsqueda para que se pueda unificar con ese resultado en base al ítem que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el modelo del ítem. ¿De acuerdo? Vamos a agregarle un criterio más. Entonces vamos a irnos a un transformador de búsqueda, lo vamos a insertar y le vamos a poner buscar ítem modelo. Para que no salgamos mucho del contexto, vamos a hacer una consulta a esa tabla para que vean la estructura. ¿Dónde está retail? Acá vamos a ver ítem. Y ahí está, ¿no? La ubicación, el código, la marca y bueno, la información que sacamos respecto al ítem anteriormente, ¿no? Ahí tenemos el nivel, la descripción, la clase de origen y bueno, su información. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar. Y vamos a observar las consultas. Una vez más. Y es lo que vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. En base a ese detalle, veamos. Vamos a buscar pues el ítem modelo. Y por otro lado, solamente vamos a sacar el modelo y los vamos a reunificar. ¿Esto con qué fin? Con el fin justamente de poder cargar los recursos. Miren, en esta parte, al menos de repente nos vamos a mezclar un poco en la estructura, me gustaría que analicen esta parte de lo que hemos hecho acá. ¿Por qué hemos dispuesto ese criterio? Si se darán cuenta. La armada de la clasificación de la información en base a ese ente que en realidad es importante porque todo el giro de retail se basa en los ítems que quedan registrados dentro de esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto acá? Hemos visto la forma en cómo podemos disociarlos y clasificarlos, ¿de acuerdo? En base a un criterio que nosotros hemos definido. ¿Podemos utilizar otro criterio? Sí, lo podemos utilizar en realidad. Y va a depender del tipo de consulta que se nos haga, lo que generemos. ¿De acuerdo? Entonces, y al finalizar, ¿por qué hacemos la unificación de todos? Porque las consultas, como les decía, pueden ejecutarse de manera individual, como también de manera conjunta. Les decía, muéstrame los ítems por grupo, muéstramelos por familia o por subfamilia. Ahora quiero por familia y subfamilia. Y ahora quiero por grupo y por familia. O también quiero por grupo y por subfamilia. ¿Puede ser? Se puede dar. Entonces es una combinación, ¿no? ¿Cuántas categorías tenemos? Tenemos tres. ¿Cuántas posibles combinaciones hay entre estos? 3 factorial, ¿verdad? ¿Cuántos 3 factorial? 6. Entonces tenemos esa cantidad. Y si tuviésemos 4 criterios, 4 por 3, 12 por 2, 24 posibilidades. ¿Y el sistema debería poder hacerlo? Bueno, en base a este criterio lo va a hacer automáticamente. Si no aplicamos eso, ¿qué tenemos que hacer? Inner joins para cada caso. ¿Vamos a hacer eso? Ya no. No es que no se pueda, pero ya es el detalle de evitar justamente eso. ¿De acuerdo? El problema en realidad en esta parte ya acabó acá. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en base a ese detalle es seleccionar pues, los recursos con los cuales vamos a alimentar esa información. Nada más. De esa manera vamos a ver cómo cargar una dimensión. Al final se van a dar cuenta del detalle. Y en realidad esto que vamos a obtener va a ser un pequeño bloquecito del cubo integral que vamos a obtener. Porque el cubo va a estar basado en base a los criterios que nosotros definimos. Y hasta el momento, ¿cuántos criterios para ese pequeño cubito del cubo general hemos definido? 2, ¿verdad? Nos falta uno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese uno? Nosotros lo vamos a ver mañana. ¿Por qué? Porque ese recurso nos va a generar, pues a través de un destino, un resultado, el cual ya no vamos a procesar al mismo, al mismo SQL, al mismo motor, sino a Analysis Services. ¿Eso qué va a implicar? Que creemos un proyecto de Analysis Services en el cual recibamos esa información y a través de asistentes lo empecemos a minar.
con su dimensión de tiempo correspondiente. ¿De acuerdo? Y en eso es en lo que nos vamos a preparar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta frente a lo que han visto acá? Creo haberlo hecho demasiado simple porque, perdón, paso a paso para que se entienda, porque esto, en las siguientes consultas, en las siguientes dimensiones que implementemos, se tiene que hacer rápido. No es difícil. Las Lucina Jones yo se los voy a dar, pero ya lo hemos detallado de paso a paso para que se vea cómo es que se haga en realidad. Esto lo van a tener que hacer cuando la consulta sea muy específica. Esta consulta es muy específica. ¿Cómo eso qué hago? Que lo que es más básico, acá también se vea de forma sencilla. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. No sé si han visto el base del criterio del código. He puesto un caso un poco rebuscado, porque en otros casos de repente el asunto va a ser un poco más simple. Entonces vamos a poder identificar esos criterios de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de subir el video a la brevedad y para que lo puedan ver y continuemos estudiando. ¿Ya? No es algo complicado, la verdad no es complicado. Cuando lo vean se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Tenemos un recurso el cual nos va a permitir distribuirlos, si es que por ahí los alocamos y no sabemos dónde colocarlos para ver el nivel funcional en el cual se encuentra. ¿De acuerdo? Pues podemos identificar de forma adecuada. ¿Ya? Bueno chicos, por ahora nos vamos a quedar en esta parte. Si tienen alguna pregunta o duda, llámenme. Si no, continuamos mañana. ¿Sí? Eso es todo.